I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. They say it's too late to make it, but is it too late to try? And in our time that you wasted, all of our bridges burned down. I wasted my nights, you turned out the lights. Now I'm paralyzed, still stuck in that time when we called it love. But even the sun sets in paradise. I'm at the payphone trying to call home all of the change I spent on you. Where have the times gone? Baby, it's so wrong. Where are the plans we made for two? If happy ever after did exist, I would still be holding you like this. All those fairy tales I never miss. One more stupid love song, I'll be sick. A mí nos gustan mucho los gatos. Tenemos una en casa. Es su marido. Señorita, ¿qué están haciendo fuera a estas horas? Hay que ver lo malo que es tu hermanito, ¿eh? Cuando tú le vamos a dejar. Mamá, ¿por qué llevas gafas? Hijo, calla y come, que nos tenemos que ir al cole. ¿Apagarás? Hola, cariño. ¿Qué para comer? Lentejas. ¿Otra vez esa mierda? ¿Cuántas veces te tengo dicho que no me hagas lentejas? Para eso me voy al bar. No, al bar otra vez no. Déjame. Pero qué mierda te voy a poner. ¿Te crees tener la comunidad? No, Uy, mira que un gato. por favor, te lo juro. Vale, Muchas veces. una manzanilla. Ay, bueno, sí se puede. ¿Por qué? ¿Me lo ordenas tú? Una vez, solamente una vez, ya lo ves, y no fueron mis pies, que fueron mis manos las que se enredaron una vez, solamente una vez. Y por más que lo pienso, siempre noto el peso, volvería a caer, volvería a saber que aunque tú me pierdas, yo siempre me encuentro. Tú no eres quien para decirme lo que debo o no debo hacer. Cuando vienes vas, cuando vas no estás, y yo
Yo vivo enganchada a los pasos que das. Yo no quise correr, solamente una vez me mandaron los pies. ¿Dónde vas? Tan solo y tan tarde que no te acuerdas de nadie. Cuando vas cerrado solito por la calle. ¿Dónde vas? Tía, ¿Dónde vas? ha vuelto a pasar. Necesito que vengas. Vale. Vale, estaré en salud, ¿vale? Una vez, solamente una vez, ya lo Vale, salud. ves. Una vez te perdí, una vez te seguí, una vez y dos y tres. Una vez me enamoré del lado oscuro, de lo más chungo. Di tantas vueltas que perdí el rumbo. ¿Qué ha pasado esta vez? Lo de siempre. Ha venido del país y estaba muy agresivo. Tienes que haberme hecho caso la primera vez que te dije que visitas un trabajador social. Ya lo sé, pero es que va mucho de las consecuencias. Es el padre de mi hijo y solo tiene 9 años. Bueno, pero es que las cosas pueden empeorar y pueden acabar peor. Mira, te voy a dar el número de una trabajadora social. Tengo aquí su tarjeta. Ella es muy buena y seguro que te ayuda. Tienes que llamar, te digo en serio. Toma. Está dentro de casa, ¿eh? No, se ha ido al bar otra vez. ¿Y el niño? Está conmigo ahora. ¿Vamos a tomar un café? ¿De hablar? Vale. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Se puede? Sí, sí, pasa, por favor. Gracias. Siéntate. Dime, ¿cómo te llamas? Eva García. Cuéntame, ¿a qué te llamas? Pues, bueno, yo estoy casada y tengo un hijo de 9 años. ¿Cómo se llama? Carlos. Y bueno, pues venía porque mi marido me maltrata. ¿Desde cuándo? Pero es que ya casi ni lo sé. Desde hace 2 años o 2 años y medio. Vale. ¿Tu marido cómo se llama? Mateo, Vale, Mateo te maltrata desde hace 2 años y tu hijo Carlos es consciente de la situación, ¿se da cuenta? a ver, darse cuenta no se da. Aprecia algo, pero no. No es plenamente consciente. Exacto. Vale. ¿Qué pudo repercutir, qué afectó a tu marido Mateo para que comenzara a comportarse así? Bueno, pues el alcohol. Alcohol. Sí, porque antes no bebía, pero desde... Se hecho unos amigos en el bar y desde entonces iba mucho al bar y volvía a casa súper agresivo. Bueno. ¿Has pensado alguna decisión? A ver, yo he venido aquí básicamente porque una amiga que tengo, Lucía, me habló de ti y porque es que yo ya no aguanto en mi casa. Me da mucha cosa por mi hijo, pero necesito irme de ahí. Hay que tener en cuenta que la situación es grave porque hay un menor en medio. Aparte de por ti hay un niño menor en medio, entonces sí que es verdad que nosotros te podemos proporcionar muchos recursos, pues hablar con los psicólogos del centro y os podemos proporcionar muchos recursos porque las alternativas son pocas.
si sigues en esa situación, te acabarán quitando a Carlos, el niño. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar? Bueno, pues me voy a ir de mi casa por el bien de mi hijo y mi propio bien. Muy bien. Ten en cuenta cuando te vayas que puedes contar con nosotros para cualquier cosa. También es recomendable que esperes a la resolución del juzgado para ver quién se queda con la custodia del niño, de Carlos. Y poco más. Vale, pues haré lo que me has dicho y muchas gracias, en serio. Nada, ánimo. Mistakes that you did, I will not let myself cause my heart so much misery. I will not break the way you did. You felt so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Because of you, I never strayed too far from the sidewalk. Because of you, I learned to play on the safe side so I don't get hurt. Because of you, I find it hard to trust not only me but everyone around me. Because of you, I am afraid I lose my way, and it's not too